Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la gente de la colonia de colombianos en el exterior y a toda la gente que está en estos momentos conectándose con el canal de los colombianos en el exterior. Hoy estamos con un tema, yo creo que de los temas fascinantes que tenemos acá, y es básicamente vamos a hablar de una combinación que es necesaria, entendible y definitivamente que necesitamos conocer muchos colombianos en el exterior. Es el tema básicamente lo que es migración. Vamos a hablar de lo que es el retorno y básicamente de cómo la psicología juega un papel importante en todo ese proceso. Y tenemos una invitada muy especial, desde Marruecos está ella, se llama Mónica Riveros, y quiero, pues para que la gente, los colombianos en el exterior la conozcan, que ella misma nos haga un poco nos hable de ella, quién es Mónica Riveros y qué hace en Marruecos. Mónica, buenas tardes en Marruecos. Hola, buenos días en el continente añorado. Bien, mi nombre es Mónica Riveros, yo soy psicóloga clínica con máster en migraciones internacionales contemporáneas. Eh, Estoy en Marruecos por azares de la vida, digamos que por asuntos laborales debo trasladarme cada 4 años de un país a otro y pues en este momento me encuentro en este país. Ya, me pareció bastante interesante el tema de lo que tú hablas en varios de los tweets en internet, en Twitter, en tu página, y es el tema de cómo tú empiezas a trabajar con el tema de la migración y la parte psicológica de los colombianos en el exterior. Para mucha gente posiblemente no existe ese vínculo o posiblemente lo tomen como algo tangencial. Realmente es relevante mirar a los colombianos y al fenómeno de migraciones como un fenómeno que se tiene que tomar en cuenta en estos momentos. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque los colombianos, debido a situaciones muy particulares en nuestro país, muchos decidieron o se vieron en la obligación de emigrar, ¿no? Hace ya más de una década. Y en este momento, debido a otras circunstancias, por ejemplo, en el continente europeo, muchos de ellos se están viendo en la necesidad de retornar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tema de migración no es ajeno a la comunidad colombiana. Ya, en el caso, por ejemplo, y aquí nos vamos un poco a definir un poco la tesis que tú nos planteas en internet. Yo quiero mostrarles también para que la gente pueda ver un poco el trabajo que Mónica ha hecho. Mónica ha trabajado en el tema esta es la tesis de ella, Imaginarios y Decisión de Retorno desde la Psicología Positiva en Inmigrantes Colombianos que residieron en España. Eh, Básicamente está trabajando todo el desarrollo del posgrado en la Universidad de Pontificia Comillas. Y en todo este documento, que yo creo que es bien importante para la gente que posiblemente tenga como la expectativa de conocer un poco, o hasta los políticos, creo yo, tienen que leer esto porque es bastante importante que la gente como que se empape del tema de quién es o qué hacen eh, los colombianos y de todas maneras también cómo se, eh, cómo se afectan con el tema de viajar a un país donde posiblemente no conocen el lenguaje por un lado a veces, no conocen las culturas en otro tema, en estos espacios. Mónica, cuéntanos un poco haciendo un breve resumen, digamos, de tu tesis. ¿Qué planteas en esta tesis de Imaginarios? Bueno, realmente, a ver, yo les comento, la intención de esta tesina era básicamente saber qué está ocurriendo con los retornados, ¿no? ¿Cuáles son los imaginarios, los pensamientos, las ideas que le se le ocurren al colombiano que ha decidido retornar desde un año atrás, 6 meses antes, 15 días antes, sobre el retorno y después de haber retornado a Colombia. Es bien particular porque los imaginarios se modifican a medida que van cumpliendo estos plazos que yo acabo de mencionar. Mm, es muy interesante desde el punto de vista psicológico hablar sobre la migración y hablar sobre la migración de retorno, porque digamos que las implicaciones psicológicas que se dan en el proceso de retorno no son exactamente las mismas
de quien está migrando por primera vez a un país que no es, llamémoslo así, la tierra natal del colombiano. Podríamos hablar de un sinfín de aspectos interesantes, pero como tú lo mencionas, hay unos aspectos que son muy importantes a la hora de retornar desde el punto de vista psicológico que están afectando en el proceso de adaptación o de reinserción del colombiano cuando regresa al país. Independientemente de que hayan pasado 6 meses, 1 año, 10 años, que definitivamente lo están marcando y le están mostrando un camino muy particular y muy cultural en términos generales. Sí, me parece muy importante, Mónica, de lo que tú planteas en tesis, pero sobre todo hay una cosa que me interesa mucho y es que los colombianos como que entendamos un poco el proceso, porque por ejemplo mucha gente y los que están en Colombia por un lado y los que están por fuera por el otro, porque para muchos solamente salir del país es un tema económico, pero a veces la gente no piensa lo que implica salir de un país y llegar a un país que posiblemente no conoce, con un lenguaje, con una cultura diferente. Yo vi que en tu investigación tú encuentras una serie de personas con diferentes cambios y diferentes situaciones. Básicamente, ¿cómo uno puede identificar cuál es la cosa más impactante o lo que más puede definir al migrante colombiano cuando llega a un país? ¿Qué es lo que más lo afecta? Sin salirnos del tema de retorno, ¿no? En términos generales, ¿qué encontramos con la directora de la investigación? El colombiano es una persona muy independiente, ¿sí? Con una alta autoestima, con una capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Sobre su realidad y su entorno muy alta. O sea, no es fácil, cualquiera diría, bueno, sí, todos tenemos pensamiento crítico. No a cabalidad, ¿no? No es muy fácil realmente ser objetivo, ¿no? Si hablamos del término como tal, y saber en dónde estamos, de dónde venimos, para dónde vamos y qué nos ofrece el contexto. El colombiano es una persona con un pensamiento crítico válido e importante. O sea, ese es un factor característico de los colombianos. También la valentía, ¿no? Del colombiano, de decir, bueno, me devuelvo, hablando de retorno, conociendo aún las implicaciones quizás no tan positivas que le puedan esperar en un caso dado, pero que es capaz de asumir esa decisión y de retornar. Igualmente, los colombianos somos muy recursivos socialmente, entonces, obviamente, que vi en la investigación, los colombianos, antes de aterrizar, nos organizamos y empezamos a trabajar la red que nos va a recibir en el país, ¿no? Entonces, digamos que no nos regresamos a ciegas. Siempre hablamos con la familia, miramos dónde vamos a ubicarnos, qué posibilidades laborales hay, qué ha pasado con los amigos, que nos cuenten cómo está el país económicamente, etcétera, etcétera. Entonces el colombiano en ese sentido también es muy recursivo. Tenemos la esperanza de lograr cosas y al mismo tiempo pues nos marcamos como un camino, una especie de metas. Lo que se encontró sí en la investigación es que los colombianos tenemos que trabajar un par de factores específicos y es básicamente la perspectiva. ¿A qué me refiero con ello? A que nos devolvemos, pero realmente en el plano terrenal no definimos un plan de retorno. Entonces, tuve entrevistados, esta era una investigación cualitativa. ¿A qué me refiero? Eran entrevistas, no hablamos de términos estadísticos, sino de lo que se encontró a nivel de investigación.
cualitativa, y era que muchos de ellos hicieron inversiones del dinero que habían logrado ahorrar en el país que los había acogido, hicieron inversiones en donde después todo se perdió, porque realmente no conocieron, antes de realizar una importación de algún producto, no conocieron, no se tomaron el trabajo a ciencia cierta de verificar cuál era el procedimiento de aduana, etcétera, y perdieron todos sus recursos, ¿no? No supieron cómo reclamar, digamos, el dinero que tenían ahorrado, y se fueron sin un peso, se regresaron a Colombia, y pues les ha tocado como redireccionar esa adaptación nuevamente, y eso nos ha causado dificultades. Y cuando tú hablas del gobierno, sí, definitivamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos han llegado a Colombia, el gobierno les ha proporcionado capacitación laboral en ciertos aspectos, pero desde el punto de vista psicológico no nos han enseñado, como dice el dicho, nos han dado los peces, si es que se puede decir así, pero no nos han enseñado a pescar. ¿Por qué digo yo lo de los peces, y si se puede decir así? Porque realmente también hay otro inconveniente, pero bueno, este no es desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista real, y es que a la hora de solicitar un crédito, resulta que el colombiano no tiene ningún reporte en ningún database, no hay quien le preste porque no tiene un histórico, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, Y en este caso, por ejemplo, la frustración es mucho más grande. claro, entonces tenemos un inconveniente a nivel psicológico, ¿no? Y es trabajar la prospectiva, ¿no? ¿Cómo vamos a crear este plan de trabajo a futuro? Y adicionalmente no tenemos quien nos colabore y quien crea que, a pesar de haber sido tan valientes, como denomino yo el blog, de salir, trabajar duro, enviar remesas, ¿no? Porque es muy triste ver cómo hay muchísimas investigaciones relacionadas con las remesas de los colombianos, pero no con qué le sucede al colombiano, social, cultural, personalmente, ¿verdad? Entonces, sí, el colombiano tiene esas dos situaciones. No hay quien dé fe de su buena voluntad y de su juicio económico, y desde el otro lado, desde el punto de vista psicológico, hay un aspecto que hay que trabajar, y es el de la proyección, el de la perspectiva, ¿no?, a futuro. Sí, cuando tú hablas del tema del retorno, me parece que es bien importante empezar a hablar, por ejemplo, de lo que tú dices, de ir preparando el camino, de ir preparando todo para regresar. Pero ¿por qué razones la gente está regresando? Para muchos, y yo veo, por ejemplo, que antes el fenómeno de estar por fuera, de casarse con un americano o de un extranjero, era lo más importante para viajar a otro país. Ajá. Pero ahora la gente se está regresando a Colombia. ¿Por qué razón la gente está regresando a Colombia? Bueno, a ver, básicamente yo es que tengo aquí otro computador con la información para dar datos reales, ¿no? Sí. El primer aspecto, el principal, es el económico, ¿no? Digamos, ok, yo tengo más énfasis en lo que es la realidad del colombiano que está retornando de Europa, ¿no? La crisis por la que está pasando España no nos es ajena. Entonces, el mayor porcentaje de los colombianos que están retornando es por aspectos económicos. O sea, en el país de acogida se están presentando problemáticas bastante álgidas, y están retornando por este aspecto. El segundo es el familiar. Y es que muchos de los que partieron del país con 20 años, que hoy en día tienen 40, 50, pues sus padres ya son personas mayores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que de cierta manera la familia los está requiriendo. O sea, hay que hacerse cargo de los padres, de personas que necesitan un apoyo
familiar de parte de los que se fueron. Entonces, esa es otra de las razones. La tercera es la percepción positiva que se dio durante los últimos años con respecto al país. Cuando se está tan lejos y se vive de los medios de comunicación, pues si a nosotros nos dicen que Colombia está hecho una maravilla, pues ¿quién no quiere regresar a su hogar? ¿No? Sí, Entonces, okay. ese es el tercer factor. Y entre otros encontramos obviamente pues la deportación, las personas que viajaron, digamos, sin documentos, asuntos personales, políticos o de educación, ¿no? Porque también muchas veces se encuentra uno que hay colombianos que dicen, no, yo realmente voy a retornar porque yo pienso que los valores que le inculcan a mi hijo aquí no son como yo quisiera, no son los colombianos. Sí. Entonces, regresan también porque dicen, no, quiero que mi hijo finalmente se eduque en Colombia. Entonces esa es otra de las razones, pero obviamente muy, muy lejos de la percentual del factor económico. Sí, hay dos temas que tú trataste en esta. Hay uno que trataste, es el tema de los hijos. Yo pienso que parte de de toda la comunidad latina que viaja con familia, el gran problema son los hijos cuando se enfrentan a llegar a escuelas donde no conocen la cultura, a veces no conocen el idioma. ¿Qué tan impactante se vuelve que los hijos empiezan a responder ante un ambiente que no conocen, posiblemente ni culturalmente ni de lenguaje, y obviamente que el estrés de los papás porque tengan que salir adelante porque es el futuro, hace que obviamente el peso quede más grande todavía? ¿Cómo has visto, no sé si de pronto en la investigación que trabajaste, viste también el tema de los niños, obviamente dentro de la familia, ¿no? Ok, bueno, dentro de la investigación no, pero precisamente era el tema del blog de este fin de semana. Desarrollo y o adaptación y los hijos, ¿no? Porque una cosa es lo que nos compete a nosotros como gente adulta en el proceso de adaptación y otra la de los hijos. Ahora bien, como tú lo mencionas y el soporte que te puedo dar, he dado muchísimas investigaciones. Los niños y, bueno, poco más hacia la adolescencia también tienen una capacidad plástica para acomodarse impresionante, ¿no? Hace, yo pienso, unos 30 años se realizaban investigaciones y se mencionaba un chico que vivía en Brasil y hablaba 6 idiomas, como el gran boom, ¿no? Porque tenía una niñera que hablaba portugués, la mamá español, el papá inglés, etcétera, etcétera. Estudiaban en una escuela americana, hablaban el inglés, en fin. Hoy en día eso ya no es algo casi que ni relevante. ¿Por qué? Porque primero se han generado, debido a la tecnología, a los medios de comunicación, al internet, digamos, hoy en día con esta globalización, se han dado, por ejemplo, la conformación de familias binacionales, en donde incluso cada uno de los miembros de la pareja en sí ya vienen con 2 pasaportes a su vez y con 2 lenguas adicionales. Entonces ya estamos hablando de 4 lenguas, que migran ellos 2 hacia un país que no es de ninguno de los 2, ¿no? Vamos por una quinta. Entonces los niños hoy en día, digamos, yo pienso que tiene que ver también con la genética, las neuronas, el medio, ha hecho que estos chicos tengan una capacidad de adaptación muy, muy interesante, que me lleva a mí a proponer, no es algo nuevo, o sea, no estoy diciendo algo que yo deduzco, es algo que es real, y es que definitivamente los padres tenemos que aprovechar estas situaciones para venderles a los hijos la importancia de nuestra cultura de origen, de nuestra lengua materna, como un valor agregado. Yo pienso que hoy en día esto de, no, es que mi mamá es latinoamericana o mi mamá habla español y esto es una desventaja, ya no va, ya no funciona. Los niños están entendiendo hoy en las escuelas internacionales y en otros países porque se da, o sea, pienso que en muchos países, muy seguramente en Estados Unidos y
también en los países de Europa, incluso aquí en Marruecos, un niño está en una escuela y en su salón de clase hay dos o tres adicionalmente que tampoco son hijos de solamente locales, ¿no? Entonces ellos se están dando cuenta de la importancia y lo enriquecedor que es pertenecer a diferentes culturas. Entonces, no, alguien me escribía incluso con respecto al blog, decía sí, pero yo no veo el problema. A mí me parece perfecto porque se están criando de una manera muy interesante, muy avanzada, y realmente tiene razón. Es Sí. así, los niños de hoy en día están creciendo de esa manera. Ese va a ser su perfil psicológico a futuro. Sí, hay una parte bien interesante y hablamos de dos puntos. Uno era los niños y otro punto que me interesa también mucho tratar es el tema de las mujeres. Porque una cosa obviamente que es eh, la mujer va con una visión obviamente cultural colombiana y cuando llega a países donde culturalmente la mujer tiene una posición diferente, visión diferente de los hombres sobre ellas, culturalmente aceptada o no aceptada dentro de la sociedad para tener las ventajas que tiene una cultura latinoamericana. ¿Cómo ha sido ese de pronto ese moverse de la mujer colombiana por fuera? ¿Cómo lo has visto tú, por ejemplo, en el caso de Marruecos? Bueno, a ver, sí. El asunto es que desde el punto de vista adaptativo y de integración, eh, no solamente está la lengua que se habla, no solamente hablamos, o sea, por ejemplo, de los famosos 7 duelos, ¿no? Eh, el duelo a la geografía, el duelo a la alimentación, el duelo a los olores y los colores de nuestra tierra. Yo creo que hay uno que muy seguramente lo han estudiado, pero creo que sería el octavo duelo, ¿no? Y es cuando está relacionado con los valores propios. Cuando tú te ves confrontado a un sistema que piensa y valora de manera diferente, ya sea en términos de género, o sea, desde diferentes perspectivas. Y sí, no es fácil, realmente no es fácil, ¿no? Sobre todo porque yo veo que para nosotros, para nosotras, es un poco difícil entender la realidad de las mujeres en otras culturas y entender, no entender el trato que pueden tener hacia ellas, es entender su realidad, porque es una realidad diferente, ¿no? Nosotros traemos como un disco duro ya formateado ahí desde pequeñitos, ¿no? Con nuestra propia cultura. Eh, pero uno se sienta a hablar con las mujeres de otras religiones o etnias y, y es muy interesante porque ellas podrían explicarle a uno desde su punto de vista muchas situaciones, respetables, por cierto. Entonces, bueno, ya distinto a si hablamos de temas en donde se va en contra de los derechos de la mujer como tal, ¿no? Sí, y ahí quiero hacer un paréntesis posiblemente porque fíjate que el tema de la mujer en cuanto a los derechos, en cuanto a cómo se ha trabajado y como lo ha visto el gobierno colombiano y también como se ha visto en los medios, muchas de las mujeres en Colombia se van porque hay muchos extranjeros que buscan ahora, las colombianas están de moda, entonces, y el caso norteamericano, entonces buscan una colombiana, se van a Colombia, buscan una colombiana y van obviamente a Estados Unidos, a uno les va bien, a otro les va mal. Pero el otro caso también el caso de la trata de blancas, también en el caso de Europa y Asia, donde hay muchas colombianas que salen y con el ansia de ganar un poco más estabilidad para su familia. ¿Cómo la gente o cómo, no sé si has tenido, digamos, en tu trabajo psicológico, cómo ha sido ese desenvolvimiento de la mujer con ese tipo de situación donde tiene que enfrentarse a sobrevivir en aspectos posiblemente que no quiere estar ahí, ¿no? Bueno, realmente
Yo no tengo mucha experiencia con las mujeres que han estado en esta situación en particular. Em, Porque digamos que los gobiernos mismos se encargan de trabajar cuando encuentran estas redes, son ellos los que se encargan de proporcionar el apoyo psicológico a las personas que han entrado en un proceso de trata de personas, ¿no? Eh, sí, es un asunto muy delicado porque definitivamente se coartan todos los derechos, ¿no? Eh, sí, cabe anotar de verdad. Yo digo, si un extranjero va a Colombia porque le gustan las colombianas, porque las colombianas son muy bonitas, pues no hay ningún problema, ¿cierto? El asunto sí es cuando se han dado casos, la colombiana llega al otro país, lo he visto, me lo han comentado en terapia, en los talleres de integración, y resulta que la persona con la que se casaron no era la hermosa persona que conocieron antes de casarse y pues casi que no hizo falta sino que les escondieran el pasaporte, ¿no? Pero bueno, hay otras maneras de coartar, como por ejemplo tener hijos y después de tener hijos ya la mujer, digamos, se le maltrata en casa y viene, digamos que la amenaza de si le gusta bien y si no, usted se puede ir a su casa porque yo me quedo con los niños, ¿no? Entonces, digamos que es otra manera de ver las situaciones y definitivamente, por ejemplo, en Europa se está trabajando bastante con respecto a, a contraatacar la violencia doméstica, ¿no? Entonces ya existen leyes en las cuales si una mujer es extranjera y es sometida a maltrato, aún incluso estando en el país sin documentos, en el momento en el que ella hace la denuncia y se puede demostrar que realmente ha sido víctima de violencia, ella puede acceder más adelante a un permiso de estadía en el país. Sí, me estaba colocando ahorita en la situación, por ejemplo, que tú planteas, que una mujer llega a un país casada con el sueño de tener un marido y tiene sus hijos y todo, y de pronto el príncipe se le volvió el lobo feroz, pues, y cambió la cuestión. ¿Cómo, en este caso yo pienso, ¿cómo hace esa persona para poder regresar a un lugar donde no tenía sueños posiblemente, donde no tenía esperanzas, pues porque posiblemente mucha gente que se va de Colombia va con la expectativa de ser mejor por fuera? ¿Qué recomiendas tú para poder otra vez recobrar y poder regresar al país, obviamente, después del sufrimiento de posiblemente del abuso que que está recibiendo esta persona? Ok. Por ejemplo, con respecto a a la investigación que estábamos mencionando de la tesina del máster, es importante que nosotros, a la hora de decidir retornar, independientemente de que nos haya ido bien o mal, primero trabajemos nuestra autoestima, ¿sí? Y segundo, que aprendamos a asumir que una cosa son los demás y otra cosa somos nosotros mismos. Los demás son importantes, pero no deben ser lo suficientemente relevantes para lograr que nosotros no seamos capaces de regresar a nuestro hogar, ¿sí? A nuestra patria. Es muy curioso escuchar cómo varias de las personas en las entrevistas decían, es que yo lo pensé 2 veces antes de devolverme porque la familia me va a decir, o ya algunos que retornaron, la familia me dijo que me quedó grande, que no fui capaz, que soy un fracasado, peor aún cuando acostumbraba a enviar remesas y resulta que ya lleva 3 meses viviendo con la familia y la familia ya le empieza a decir que bueno, que vaya desocupada. No. Yo creo que te ríes porque ya has escuchado hablar del tema. Sí. Entonces, lo importante es, sí, estamos en una situación que no es
la adecuada para nuestro bienestar personal, hay que reevaluar ese contexto y hay que tomar decisiones y hay que aprovechar que los colombianos somos valientes, ¿sí? O el latinoamericano, o yo pienso que el migrante en general. Si tuvimos la valentía de partir, debemos tener la valentía de regresar. Sí, dame tú, cuando hablas de autoestima y posiblemente ese problema que yo también he visto, también el tema no solamente de los colombianos, sino también de la comunidad mexicana también, porque obviamente la situación en México está complicada también, pero dame 5 tips para que la gente pueda pensar en cómo rehabilitar el autoestima, cómo la gente puede volver otra vez a creer en esa persona que posiblemente era con una visión diferente, le fue mal y tiene que regresar. ¿Cómo hace esa persona para poder otra vez sobrevivir al regreso? Primero, tener cuidado con los términos que utiliza y no decir sobrevivir, ¿no? Ok. Uno. Segundo, como ya te lo mencionaba, entender que la persona más importante aquí es cada uno de nosotros mismos. ¿No? Y los hijos sí los hay. ¿Ok? Tercero, aprender a quererse a sí mismo. Es que es así de sencillo. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra de los libros de superación personal, pero por algo se venden y tienen una razón de ser. El lema es ese, es simple, es sencillo, no hay que titularse para decirlo, pero ¿Qué le recomiendas? todo parte del hecho de quererse uno mismo. Como persona, darse cuenta de los valores que se tienen, de las personas con las que realmente se cuenta. Una digamos, un tema que trabajo mucho en los talleres de integración es ¿quién soy yo? ¿Con quiénes cuento? ¿Y qué tengo? ¿No? ¿Qué recursos propios, materiales, educativos, sociales? ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta realmente, si un día nos sentamos con un esfero y una hojita y decimos, bueno, ¿con quiénes cuento? ¿Cómo me defino? ¿Cuáles son mis recursos? Eso nos puede ayudar bastante a trabajar un poco en la autoestima. Yo podría decirte perfectamente, no, es que no hay una receta, no la hay, pero por lo menos lo que te acabo de mencionar ayuda bastante. Ayuda bastante y definitivamente tenemos que trabajar en nuestra autoestima porque como migrantes somos personas que estamos acostumbradas a viajar con 20 kilos, ¿no? Y algunos incluso sin documentos. Entonces ya los kilos los podemos restar. Somos personas integrales e íntegras y la autoestima la tenemos que trabajar nosotros mismos. Nadie nos va a hacer ese favor. ¿Okay? Sí. Hay una parte que me interesa ahora y es hablar un poco de lo que tú haces. Yo por ahora te digo, te soy sincero, nunca había escuchado que existía la psicología de migración o algo así que, digamos, como creo que así te llamas, ¿no? ¿Cómo se podría decir? ¿Psicóloga migratoria? No realmente. Digamos que es como una psicología con énfasis en migración. Bueno, ¿No? digamos, hablemos desde ese punto de vista, de psicología con énfasis en migración. ¿Cómo hace uno para convertirse en una persona que es capaz de ayudar a los inmigrantes desde la parte psicológica? Porque fíjate que vivo en Estados Unidos durante muchos años y jamás he visto una persona que se dedique a la psicología de los inmigrantes. Bueno, pues realmente, digamos que la psicología hace muchos años como que se hacía su énfasis en ciertos campos específicos, ¿no? Lo que todos llamamos en Colombia la clínica, educativa y organizacional. Y para de contar. Sí. Hoy en día la psicología ha sabido reconocer sus campos de acción. Y encontramos la psicología del tránsito, la psicología de emergencias, ¿no? Hace muchísimos años jamás se había visto un psicólogo que tuviera énfasis en intervención en crisis, ¿no? Pasa lo de las torres, empiezan a darse una serie de procesos en el planeta en donde el primero que ves que llega detrás de los bomberos y detrás de la policía, etcétera, es al psicólogo que interviene en emergencias y el que ofrece los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces,
El planeta es el que presenta las problemáticas y nosotros somos los que terminamos especializándonos. De ahí la psicología de la migración. Hablamos de globalización, hablamos de migración, hablamos de desplazamiento, porque digamos que el desplazarse de un espacio a otro nos hace migrantes cuando, ok, cambiamos de territorio, cambiamos de lengua, cambiamos de cultura, pero el desplazamiento definitivamente entra dentro de lo que nos compete a nosotros los psicólogos que tenemos énfasis en el tema de migración. Sobre todo, ¿por qué? Porque los sociólogos han trabajado mucho el tema, pero no hay que confundir, ¿no? Una cosa es el aspecto social y de grupo y otra cosa es el aspecto individual como persona. Entonces ahí es donde viene el quehacer de nosotros los psicólogos. Como tal, una especialización en psicología de la migración todavía no la encuentras, pero estamos trabajando en eso. Sí, y fíjate que, pues, y te soy sincero, en Colombia necesitamos mucho el tema por el tema de los desplazados y por el tema de migraciones de los colombianos al exterior. En ninguna parte, ninguna vez habla del tema de asistencia psicológica para los migrantes, inmigrantes, y sobre todo el tema psicológico. Y eso me parece que es bien importante que tú lo haces. Pero hablemos ahora un poco de tu trabajo, de lo que tú haces, porque yo me doy cuenta y quiero mostrarles a todos, pues obviamente colombiana, tenemos que apoyarlo también en el tema de ayudarla también a ella. Y aquí tenemos la página de ella, que se llama Online, Psicoterapia Online. Esta es tu página, ¿cierto? No quiero hacer promoción o diciendo que no es. ¿Sí es tu página? Sí, sí, esa es la página. Sí. Ok, sí, entonces, y me doy cuenta que la gente puede conectarse online y puede estar y recibir información. Y yo pienso que fíjate que conociendo la situación de muchos migrantes y de muchos colombianos en el exterior, posiblemente vas a tener mucha gente que posiblemente va a recurrir tus servicios. ¿Cómo una psicóloga puede trabajar online? ¿Cómo puede una persona que posiblemente en un país donde no tiene seguro médico, que no tiene la opción de tener estos recursos, puede ingresar a tu página y puede decir, puede pedir ayuda a través tuyo online? ¿Cómo lo has visto y cómo lo propones tú? Bueno, a ver, la intención es, si buscamos un poco en internet, mmm, la terapia online ya la ofrecen 4 de cada 10 psicólogos, ¿sí? El tabú de tener que ir a ver cara a cara al terapeuta, pues digamos que ya está siendo superado. Eh, la gente recurre hoy en día a los medios de comunicación, al internet, al Skype, a otra serie incluso al correo electrónico, es otra modalidad de asesoría. Como menciono en la página, la idea es que es una opción adicional. Se encuentran muchísimas en internet actualmente. Para poder acceder a una asesoría psicológica, a una terapia psicológica con un psicólogo clínico, en este caso experto en migraciones, latinoamericano, de habla hispana, o sea, ya viene siendo una serie de valores agregados dentro de lo que una persona puede estar buscando. Yo pienso una persona en Alemania o una persona en Finlandia o en Australia siente que quisiera tener una asesoría con un psicólogo, pero primero, exprimirse en una lengua que no es la propia ya dificulta, pienso yo, el proceso en un 50%. Porque cuando te mencionaba lo de la palabra sobrevivir, un solo término, mira, un solo término dice muchísimo de cómo es la vida, ¿cierto? Entonces, si ya de hecho tú traes todo un discurso y tienes que cambiarlo de lengua, y adicionalmente no todas las palabras al ser traducidas literalmente al otro idioma no significan lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de poder acceder a una persona de tu misma cultura, de tu misma lengua,
que te puede, digamos, entender y que tiene los estudios, pues eso facilita muchísimo el proceso, ¿no? Y como tú dices, si uno no tiene de pronto un servicio de salud que le pueda costear la terapia, etcétera, pues encontrar una persona que te pueda colaborar desde el internet hace mucho más fácil el camino. Entonces, lo que yo ofrezco es una ventana a una asesoría, a un apoyo psicológico en donde los kilómetros y la distancia ya no tienen ninguna relevancia, ¿no? Con respecto a un proceso psicológico. Es tal cual así como nosotros estamos en este momento en la entrevista. Hace años sin esta conexión de internet no hubiera sido posible, ¿no? Envíame un correo y yo te respondo, no. Hoy en día es otra cosa, es otra modalidad. De hecho, por ejemplo, existe también un consentimiento informado que debe ser diligenciado por la persona que quiere acceder a la terapia, en donde la intención es proteger su bienestar personal. Digamos, en el momento que si el psicólogo considera que su vida corre peligro, la del paciente pueda contactar a otras personas familiares de la persona con la que está trabajando para que se hagan responsables de la persona, porque quizás uno puede darse cuenta que no está en esa capacidad de hacerlo. Es tal cual una terapia psicológica, es tal cual una asesoría. Sí, como en el tema como es internacional, y hablando por ejemplo de un cliente o un paciente que estés por fuera, digamos, hablo yo en Alemania o en Estados Unidos y tú estés en Marruecos, ¿cómo haces tú qué herramientas puedes usar tú para poder llamar la atención, la alerta de las autoridades en el caso de que esta persona esté siendo abusada o tenga algún tipo de problemas? ¿Cómo podrías tú intervenir en esa situación? No, como te menciono, básicamente en ese caso el apoyo es el consentimiento informado. El consentimiento informado, antes de empezar una terapia, tú me estás autorizando a mí a contactar personas cercanas que pueden hacerse responsables de ti. ¿Sí? Porque en ese caso yo no podría, como en Colombia, llamar directamente al 123 para que vengan a hospitalizarte. No puedo hacerlo, pero teniendo el consentimiento informado, los datos de personas allegadas a ti que pueden desplazarse en el menor tiempo posible a colaborarte, en principio esa es la intención desde un proceso que se esté realizando en Estados Unidos, Marruecos. Sí, hay una parte que me interesa mucho y creo que ha sido un tema, y básicamente es por el canal también, que es el objetivo y es conectar a los colombianos. Pero una de las cosas que me parece bien importante aquí es, tú como psicóloga, ¿qué sugerencia le puedes dar a los colombianos en el exterior? ¿Qué nos hace falta para trabajar en la comunidad colombiana que está por fuera, tanto a nivel legislativo, pienso yo? Tú eres una experta en el tema de migración en la parte psicológica, pero ¿qué vacíos tú encuentras dentro de la comunidad colombiana que posiblemente se podrían solicitar que el gobierno esté pendiente de estas situaciones? En una frase, una ley que permita un apoyo económico para el colombiano retornado, por ejemplo. Con eso te digo, ¿por qué? Porque hablando de retorno estamos hablando del 50% de los colombianos dentro del campo de la migración. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha visto que el colombiano llegó a un punto en el que es igual el número de los que salen al número de los que entran. Entonces ya si realmente el gobierno se sentara a pensar en los retornados realmente y lograra con la banca generar créditos para el colombiano, porque no tiene vida crediticia, ¿sí? Créditos reales, así, porque la gente va a los bancos y le dicen, es que yo no le puedo prestar. Usted me puede traer el super proyecto, pero no le puedo prestar dinero. ¿Cómo montamos empresa? ¿No? Y el recurso del colombiano retornado es gigantesco, porque ha visto otras realidades.
O sea, el colombiano que ha estado en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en España, el recurso, lo que él ha conocido, que podría ofrecerle a Colombia es invaluable. Entonces, en términos de retornado, pienso que la ley sería eh, relacionada con préstamos reales. No tienen vida crediticia, pero tenemos mucha experiencia. Y para el colombiano que está en el exterior, digamos que se está trabajando en ello, ¿no? Digamos, relación entre la banca colombiana, la banca en el exterior, programas de salud, ¿no? Podría quizás estudiarse un poco más cuál es la realidad del colombiano que está en el exterior para ver cuáles son sus necesidades. Eso sí se podría hacer. Generar un canal más directo con todos los colombianos que estamos radicados en el exterior para ver cuál es nuestra realidad y qué es lo que el colombiano está necesitando, porque pueden presentarse sorpresas, ¿no? No sabemos de qué tipo, realmente yo no te lo puedo decir tampoco, porque yo trabajo con latinoamericanos en general. Entonces, no sabría decirte específicamente qué es lo que nosotros estamos necesitando. No he encontrado estudios al respecto, porque, como te digo, tristemente el asunto es que todas las investigaciones existentes están basadas o su objetivo final es el análisis de las remesas, ¿no? Y ahí para allá... Solamente importa la plática. Fuera un certificado de alguna de estas compañías de envíos, ¿no? Es un poco complicado en ese sentido, pero no, definitivamente hay estudios muy tímidos. Hay varias universidades en Colombia que están trabajando el tema de migración, eso es innegable. En la zona cafetera, la Universidad Nacional también, por ejemplo, tienen unas grandes líneas de investigación a nivel de migración, pero pienso que son tímidas, todavía siguen siendo muy básicas, muy de estudios muy puntuales, ¿sí me entiendes? Y pienso que se debería analizar un poco más la realidad del colombiano que está en el exterior y de los que se quedan. Porque es que los familiares, los hijos que tienen que criarse solos, no es fácil tampoco, ¿no? No, y sobre todo, por ejemplo, si hay niños que han vivido mucho tiempo por fuera del país y, por ejemplo, nacieron en otro país y tienen que regresar a un país que tampoco conocen, es bueno para los padres, pero también se enfrentan los hijos ahora a aprender una cultura que no quieren estar posiblemente porque crecieron en un país, una cultura diferente y ahora regresan al país de los papás, pero los papás están felices, pero los hijos no. Sí, porque se han creado en otros sistemas, ¿no? O sea, no sé si podríamos decir que no son felices. Se enfrentan a un proceso de adaptación, a un contexto que definitivamente no es el suyo. O sea, es distinto al colombiano que puede regresar con sus hijos por lo menos cada 3 años, 4 años, al que nunca ha llevado a sus hijos a Colombia, ¿no? Y tiene que regresar con ellos, sobre todo en edades adolescentes. Es que de todas maneras, por ejemplo, si uno se trasladaba de Medellín a Ibagué y tenía 15 años, sí era difícil, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Igual, si sales de Colombia a los 15 o si llegas a Colombia a los 15. Son una serie de variables que tienen que ver con el momento de la vida que tú estás viviendo, en donde la red social es palabra de Dios más o menos, ¿no? Y te sacan de ahí. Entonces eso trae una serie de implicaciones. Pero no, mira, mejor dicho, aquí tenemos para vernos varias veces, para comentar. Mónica. Hay gente que me dice, bueno, ¿y qué pasa con los que se quedan? Y los hijos que piensan que su padre o su madre es un cajero, ¿no? Que es el que da el dinero. Hay muchos retornados, por ejemplo, que regresan al país y resulta que del dinero que enviaron para la casita,
se desapareció. Se fueron en dos carros último modelo para los hermanos. ¿Y de la casita? No hay casita. Sí, ahí seguimos. Sí, Mónica, primero que todo, muchas gracias a Mónica Riveros por estar el día de hoy con nosotros. Pero la gente, bueno, yo pienso que después de esta entrevista eh, y colocar el nombre de Mónica Riveros a la comunidad colombiana en el exterior, va a dar muchas preguntas y muchas respuestas después de esto. Pues porque la gente va a querer contactar, va a querer conectarte otra vez contigo. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo la gente puede hablar contigo? ¿Cómo puede pacientes o gente que esté por ejemplo, posiblemente pasando temas psicológicos y precisamente háblanos también un poco de eso, qué tipo de pacientes o de personas recibes tú para que la gente también se pueda identificar cómo puede recibir ayuda tuya? Bueno, básicamente, normalmente online, la gente que me contacta es por problemas de pareja, con los hijos, ¿no? El proceso adaptativo de dos culturas, eh, somáticos, una cantidad, o sea, personas que presentan dolores que el médico le dice, no, es que no, usted no tiene nada, ¿no? Es psicológico y tiene que ver con su proceso migratorio, cosas así por el estilo. Eh, no son problemáticas, no son trastornos psicológicos graves, podríamos llamarlo así, de clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Depresiones, pero pues no son depresiones mayores tampoco, o sea, digamos que puedo decirle a los migrantes que gracias a Dios todo lo que nos compete es manejable, ¿no? Eh, digamos que en principio es ese tipo de problemáticas. Aún no se me ha presentado ningún caso en donde yo incluso deba decirle, eh, creo que lo mejor sería que te acercaras a el sistema de salud más cercano que tengas en la ciudad donde estás viviendo, porque eso también es parte de la ética, ¿no? No por tener un paciente uno va a tratar trastornos que son difíciles de manejar en términos online o que adicionalmente deben tener el acompañamiento de un psiquiatra, por ejemplo. En eso tenemos que ser muy claros y muy éticos. Adicionalmente también, por ejemplo, está claro que si tenemos una cita, tú debes estar en un sitio, como por ejemplo donde te encuentras tú en este momento, donde nadie te va a interrumpir, donde vas a tener una consulta, tal cual, ¿no? No me puedes hablar desde el tranvía que te lleva a tu casa o desde el subterráneo, no. O sea, los parámetros, la enmarcación del contexto por internet es exactamente el mismo de una consulta psicológica. Y bueno, ¿dónde me localizan? Yo te agradezco muchísimo, la intención no era hacer propaganda ni mucho menos. En la página web que tú mencionas, online-psicoterapia.com, esa es mi página web. Los invito a seguir el blog, se llama es www.migrantehispanoblogspot.com o Migrar, un asunto de gente valiente. Ese es el título general del blog. En Twitter también, yo te encontré por Twitter a ti. Exacto, y en Twitter estoy como psico-migrante, ¿no? Psico abajo, creo, ¿no? Perdón, psico línea abajo. Sí, psico-migrante. La intención realmente, lo que yo busco es compartir esta realidad desde el punto de vista profesional, psicológico, con mis compatriotas latinoamericanos, migrantes también. Nada, estamos aquí para servir. Sí, bueno, pues Mónica, pues muchísimas gracias de Marruecos a Mónica, pues porque compartió mucho del conocimiento que nos interesa a los colombianos y sobre todo a la gente que posiblemente por alguna razón tiene que viajar a un país o desplazarse de un lugar a otro en su tierra
o el fenómeno de los desplazados también, de la gente que tiene que forzosamente salir de un lugar a otro, pues Mónica nos ha ayudado bastante a dar una perspectiva diferente, a que aprendamos un poco la situación de los migrantes, a poner unos puntos y unos subrayados ahí que es importante que el gobierno también y que los colombianos en el exterior pongamos atención en esos temas. Y obviamente pues muchas gracias por el apoyo y por el tiempo que nos ha regalado a los colombianos en el exterior y yo creo que a todos los latinoamericanos que somos inmigrantes o emigrantes en todo en este mundo global ahora. Mónica, pues muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente un abrazo y ojalá pues la gente que la aprecien y la contacten a ella pues para que se unan a la lista de ella. Como ella dijo, no era un tema comercial de publicidad y esta parte donde les mostré la página y todo fue una cuestión mía para que no piensen que es cuestión de contacto comercial ni nada de eso, sino simplemente me pareció que es una forma de regresar un favor a una colombiana que está en el exterior también. Gracias, Mónica, y no sé si un abrazo también a toda la comunidad de Marruecos. No sé si están organizados, si existe una comunidad colombiana en Marruecos en esa área. Somos 40. 40 colombianas. 40 colombianos en todo el país. Oh, sí, Sí. ya están, pero ¿tienen una página o algo para reunirse o cómo se encuentran los colombianos en Marruecos? No, a través del consulado. Sé el dato por el consulado colombiano. Bueno, acaban de abrir una oficina de negocios y están pensando si abren una embajada, si lo convierten en embajada. No, no, no. Yo ahí sí digo convertir, me disculpan los que saben del tema. Em, no, somos solamente 40 personas, pero de todas maneras estamos muy agradecidos porque antes dependíamos directamente de España y pues España queda bastante lejos en términos administrativos. Ya tener una oficina aquí ayuda bastante para todo, documentos, etcétera, que estar en el norte de África no es fácil. Ujú. Me imagino en el sur debe ser todavía más complicado. pero, pero bueno, no somos 40, no hay, la comunidad latinoamericana tampoco es muy grande en Marruecos, eh, pero es como todo, nos buscamos, nos encontramos, nos reunimos, Y es eh, Colombia chiquita. compartimos, es que Latinoamérica, es lo que yo te digo, es la Ujú. globalización y los latinoamericanos tenemos que entender que estamos para apoyarnos. De hecho, ya muchos lo entienden, gracias a Dios. Ujú. Y, y esto en relación a lo que tú mencionabas de qué puede hacer el gobierno por nosotros, ¿no? También está qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Y es valorarnos y sentirnos parte de una gran comunidad que se llama Latinoamérica. Sí, eso es muy Eso es cierto. Yo quiero apoyarte también en eso y también invitar a los colombianos de tu grupo, pues para y es una cosa que siempre he intentado hacer, es que todos los colombianos en el lugar donde estén creen una página que se llame Colombianos y vamos a ver si ustedes crean una Colombianos en Marruecos, para que sirvan de contacto y apoyo para los colombianos que piensan viajar a Marruecos o también para la gente que está consiguiendo en el caso de emergencia, sobre todo en el pasado, ha servido bastante esa línea de conexión para que a través de los colombianos que están en un lugar ya puedan hacer conexiones rápidas y mirar dónde está un familiar que se desapareció, o una persona que tiene emergencia, o una situación de violencia doméstica, o la red de apoyo. En el caso yo estoy en Wisconsin y tenemos un grupo también de colombianos en Wisconsin acá, y obviamente en todo, la idea es poder ir promoviendo para que todos se conecten, y así sirvamos para conectarnos. exactamente. Somos solo 4 millones, 5. Sí, solamente somos 5. Bueno, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos, yo creo que nos vamos a ver, no en Marruecos, pero sí posiblemente por internet nuevamente para que la gente, vamos a ver cómo nos responde a las preguntas. Y gracias, Mónica Riveros, por estar hoy con nosotros. Con muchísimo gusto. Que Y hasta pases buena noche y que cualquier cosa, estamos también pendientes también para que puedas compartir tu información con los colombianos en el exterior. con muchísimo gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, bye bye.